acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora nos acompaña ya el ex asambleísta constituyente Fernando Vega, actualmente integrante activo del Cabildo por el Agua, también del Frente de Defensa de la SUAY. Fernando, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Antes de entrar a lo que han sido las celebraciones y conmemoraciones por los 202 años de independencia de nuestra ciudad y cómo llega a Cuenca a estas fechas, quisiera conocer cuáles son los criterios que tiene usted, algunas lecturas sobre estas declaraciones que acabamos de escuchar del presidente de la República. Debe definitivamente preocuparnos, son declaraciones políticas, esta presunta vinculación de la política con el narcotráfico y el crimen organizado. Bienvenido. Muy buenos días, Rosanita, buenos días a toda la audiencia de Antena 1 y compartiendo pues la tranquilidad y la alegría de estas festividades de noviembre, siempre tan queridas en Cuenca. Bueno, todo está relacionado con todo, es decir, no solo desde el punto de vista de la construcción del discurso, sino en la propia realidad, ¿no? No cabe duda que el crimen, la violencia instaurada en el Ecuador, cuyos cuarteles generales son las cárceles, donde están atrincherados, yo diría, los capos y las bandas, los principales directores de las bandas delictivas, y en los barrios y en todos aquellos lugares donde el Estado ya no está presente y no puede, por lo tanto, garantizar la paz como es su deber, y no puede hacer realidad la vigencia del Estado de Derecho, ¿no? Y este es un problema que hay que resolverlo. ¿Cómo se resuelve? Ahí el gran problema. Evidentemente, el presidente tiene que decir, hay dos caminos, diría yo, para intentar resolver este problema, que ninguno de los dos resuelve, ni es fácil, sino es una política de largo plazo. En primer lugar, un camino es volver a ese sistema de pacto del Estado con la mafia para que a través de una banda dominante haya una relativa paz, mientras el narcotráfico, los carteles pueden seguir haciendo sus negocios. Fernando, usted puede aseverar de alguna manera que efectivamente en las administraciones gubernamentales anteriores hubo un pacto que le permitió a la mafia, al narcotráfico, hacer de las suyas y por eso estábamos en paz. En un gran porcentaje. Esto ya ocurrió en México, ocurrió en Colombia y ha ocurrido también acá. Prueba de ello es que cuando, en este momento, ante el desborde de la violencia carcelaria, el Estado quiere retomar el control de las cárceles, entonces surge la denuncia y la violencia ya contra el Estado directamente, contra policías, contra la ciudadanía, pretendiendo tomar como rehenes a todos los ciudadanos, generando el miedo y diciendo el Estado va a ser culpable de la muerte de todas esas personas inocentes a quien vamos a matar con nuestra violencia. Me parece que está claro, es decir, quien no lo quiera ver, es que no lo quiere ver, ¿no? El otro camino, evidentemente, es retomar el control de las cárceles. Y ahí el Estado tiene que hacer el uso legítimo de la fuerza, que para eso existe el Estado. Es decir, en las mejores democracias, el pacto social implica que le hemos dado al Estado el uso legítimo de la fuerza para que pueda cumplir con sus deberes de Estado, es decir, generar un ambiente de paz donde se proteja las posibilidades de vivir para todos los ciudadanos. Ahora, que ese intento de poner orden y retomar el control de esos territorios en los que el Estado ha estado ausente, pues de hecho
va a ser también violento, que el Estado debe dar cuentas del uso de su fuerza y que debe imponer el orden y la justicia utilizando los canales constitucionales, pero no puede renunciar o cruzarse de brazos frente a la necesidad de hacer valer el Estado de Derecho en esos temas. Tendría que hacerlo en otros también, para dar ejemplo, que no lo hace. Y ahí está el problema, la pérdida de la calidad moral del Estado para ejercer autoridad. Porque en las altas esferas y durante mucho tiempo, y ahora con los temas de minería, el Estado sigue conculcando el Estado de Derecho. Entonces, ¿con qué derecho el Estado de Derecho exige cumplir el Estado de Derecho? Es un lío, ¿verdad? Entonces, me parece ahí que el presidente comete un primer error. Y es que, en vez de anunciar más insistir en que se retomará el control de las cárceles usando todas las atribuciones de la ley, él mismo saca a colación y pone el pie de lo que después sucede. Anuncia que ojalá las organizaciones de derechos humanos no salgan a chillar. ¿Qué insinúa entonces el presidente? Es posible que el Estado en un momento determinado, en una acción, se exceda, es posible, tendrá que dar cuentas de ello, pero él mismo pone el pie para que, o sea, es una falta total de prudencia, una falta total de cómo conducir el discurso, ¿no? Y por otro lado, los otros, los que están no detrás de que el Estado retome el control de las cárceles, sino de que ellos quieren retomar el Estado, quieren venir por más, porque tienen la otra estrategia, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, entonces, y ahí sí yo diría, puede haber gente ingenua también, y hay errores también desde ciertas organizaciones de derechos humanos en las cuales nuestras declaraciones reactivas ante la estupidez del presidente de haber mencionado ese asunto, ¿no es cierto?, queriendo curarse en salud, pues resulta que le explotan en la cara a él, pero creo que quienes recogen el guante lanzado por el presidente también le hacen el juego a la otra mafia que quiere retomar el poder. Y digo a la otra porque no es que no haya mafia también, mafias transnacionales y económicas en todos los poderes y en el de Lazo también, pero es que al final, fíjense ustedes que nuestra democracia se ha deteriorado tanto que ya no es una lucha democrática, política, ¿no es cierto?, sino una lucha antidemocrática, violenta, al margen del Estado de Derecho. ¿Quién quiere imponer? O surge otro Estado, ¿no? Surge otro Estado dentro del Estado que a través del miedo, el terror y la violencia quiere tomarse el poder. Y ese poder se quiere legitimar con la vuelta de una mafia política a gobernar el Estado. Me parece a mí que yo, por lo menos en ese sentido, tengo la película clara y no creo que haya que hacer el juego a esta lógica perversa, que lo único que va a hacer es terminar con el Estado ecuatoriano, con la sociedad ecuatoriana, sumiéndonos en una disolución y un caos total. Fernando, volvamos a Cuenca, que estuvo el día de ayer de fiesta, 202 años de independencia. Se llevaron a cabo el día de ayer los actos oficiales de rigor, entre ellos la sesión solemne. Le pudimos escuchar al alcalde de Cuenca, entendemos que usted también pudo escuchar. El ministro Bernal, a nombre del gobierno nacional, ha calificado a Palacios como un alcalde irresponsable por las declaraciones o por el discurso que emitió durante este acto oficial de aniversario de independencia de nuestra ciudad. Fue crítico con el gobierno nacional. Además, dijo el alcalde de la ciudad, y de acuerdo a Bernal,
expresó algunas opiniones y criterios desfavorables a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas y según Bernal habría justificado los actos de terrorismo. ¿Cuáles son las lecturas que tiene usted de cómo está viviendo Cuenca en este momento? ¿Cómo llega Cuenca a estos 202 años de independencia en esta coyuntura política, social, económica y de delincuencia y terror que estamos viviendo? Bueno, creo que llegamos a los 202 años de independencia del Ecuador como un Estado nacional unitario, que sin embargo tiene dos tareas pendientes absolutamente en esa construcción del Estado. El primer punto pendiente es precisamente la integración nacional. Es decir, un Estado en el cual hay una centralidad acumuladora, excluyente, y una periferia, los territorios, como dicen ellos, ¿no es cierto?, desde las burocracias centralistas, pues hay un centro y una periferia. Eso no es un Estado, eso sigue siendo una colonia, sigue siendo un país ocupado por un poder central que no atiende y satisface las necesidades de la comunidad. Pero también hay un pecado que retroalimenta, porque es también una ciudadanía pasiva, mesiánica, que espera siempre que las señores autoridades, pues a quienes hemos elegido, cumplan. Y eso no es así. Se ha destruido el tejido social organizativo. Por ejemplo, yo le digo, si el alcalde de Cuenca tuviera organizadas las parroquias del cantón, por territorios, por cuencas hidrográficas, hubiera realmente un proyecto de integración del cantón, no repetir el mismo esquema de centro, cuenca, urbana, periferia. Pienso, por ejemplo, en Moyecturo, Chaucha, ¿no?, donde no está ni el Estado central ni el Estado local. Pero ya dijo ayer en el discurso Pedro Palacios que él ha roto las brechas entre la ruralidad y la zona urbana. No es cierto. Eso no es cierto, eso no es cierto. No es cierto, no existen políticas y presupuestos para él. No he visto yo. ¿Quiénes son los que están captando? Por ejemplo, vayámonos, ayer salió también una manifestación de los mineros firmada por una serie de asociaciones. Yo digo, ¿a quién están apoyando esas asociaciones localísimas de las comunidades? A la minera. ¿Por qué? Porque el Estado está ausente, porque no hay alternativas, ¿no es cierto? Entonces, me parece que es verdad que la rabia, aquí es el discurso del alcalde que está en campaña, obviamente, tiene su cuota populista, es recoger, obviamente, la indignación de la ciudadanía de Cuenca frente al Estado central, y entonces en esta última hora, digamos, en la que también se ve el gobierno debilitado y acosado por varios frentes, entonces los alcaldes que siempre han estado arrodillados ante el centralismo saltan para ya del árbol caído hacer leña. Y entonces, claro, esto muestra también, y por eso digo, el reto de construir un Estado descentralizado, pero en el que todos nos sintamos parte de un proyecto, de una identidad única, es un tema pendiente, ¿no? Es un tema pendiente. El Estado central no puede seguir tratando a Cuenca como lo ha hecho, a pesar de que está con estos otros problemas del presidente en Guayaquil. Ya son años que los presidentes del gobierno central no visitan a Cuenca con seriedad, ni asumen sus compromisos con Cuenca, ni hay un proyecto propuesto también con valentía desde la propia Cuenca. Creo que las dos cosas son necesarias. Primero, una Cuenca que no solo con motivo de una sesión solemne se rasgue las vestiduras, sino que vaya construyendo desde las bases de su territorio y de su población una propuesta de desarrollo, un plan de vida que los cuencanos lo exigimos y demandamos como ciudadanos todo el tiempo, y lo construimos desde abajo, y con esa autoridad el propio presidente le ha dicho al señor alcalde que sí le ha ofrecido, pero como él no hace ninguna gestión, entonces
Claro, si no hacemos, si no hacemos gestión, no solo gestión políticas de pasillo, sino gestión política en el sentido serio de la palabra, es decir, poner la propuesta ciudadana, pueblo y autoridades de las exigencias, necesidades y el cumplimiento como parte del Estado. Pues el Azuay no es otro país, es del Ecuador, entonces no podemos estar. Ahora, fueron varios temas, Fernando, los que planteó el alcalde en su discurso. Uno de ellos, y que pudimos escuchar, lo reprodujimos aquí, es el tema económico, el tema de la tributación, más de $1.000 millones anuales que tributa la provincia de La Azuay, que tributa también Cuenca, y que de esta cantidad de recursos ni siquiera se nos devuelve un 13%. Esto ha llevado en algún momento incluso a hablar de estas propuestas de un federalismo, de avanzar en un federalismo. ¿Es posible en esta coyuntura actual algo así? Bueno, es que el problema son 200 y pico de años de enfermedad. Es decir, el problema no nace ahora, viene arrastrándose desde siempre. Y fíjese usted que cuando queriendo, como el Chavo del Ocho, sin querer queriendo es que hacer mejor, se constituyó en el 2008, en la que yo estuve, un modelo que fortalecía el Estado central. Luego se encargaron las leyes y el estilo de gobierno del correísmo de convertirlo en un hiperpresidencialismo, ¿no? Con una sola cuenta del Estado para atesorar y concentrar todos los recursos, de tal manera que todo lo que el Ecuador produce tiene que pasar por la centralidad del Ministerio de Economía y de ahí volver a repartirse. Entonces, hay unas fórmulas establecidas para la repartición, etcétera, ¿no? Pero hay que devolverle y hay que generar la capacidad también, eso es verdad, de los gobiernos locales para gestionar. Es decir, sí, los gobiernos locales tienen que dejar de ser guaguas gobiernos para ser gobiernos adultos. Es decir, la diferencia entre el guagua es que será dueño de todas las riquezas de su papá, pero le dará. Pero es que además no tienen nada ni de autónomos ni de descentralizados. Así es, pues entonces, ¿cómo convertir a la Azuay en un gobierno de adultos que exija también una relación de adulto con el Estado central? No esa relación asimétrica de conquistador y conquistado, de centralidad y periferia, de sometedor y humillado. No, pues sí, eso hay que romperlo porque llevamos todavía dentro esta especie, yo diría, de colonialidad ancestral en la que todos estamos de alguna manera ciudadanos y autoridades y Estado, pues marcados por esa historia, ¿no? Por esa historia que tiene que romperse esa historia, ese círculo tiene que ser roto. Entonces sí necesitamos una nueva reformulación del pacto social para construir el Estado desde los territorios y desde sus necesidades. Ahora, Fernando, otro de los temas que puso en discusión o reclamó el alcalde de la ciudad es el tema vial. Este es otro problema que lo venimos arrastrando ya por muchísimos años acá al sur del país, en la región sur. Hemos tenido además ministros de Transporte y Obras Públicas cuencanos, exalcaldes, exprefectos, como fueron Paul Granda, Marcelo Cabrera Palacios, pero vemos que esta situación no logra de ninguna manera superarse. Tenemos los problemas en la cuenca Molleturo-Naranjal, tenemos los problemas, mejor dicho, por todos los lados, hacia la zona amazónica, hacia el norte del país y por supuesto también hacia el sur. Igual, es decir, el abandono del austro del país, de la ruralidad del país también, porque la Azuay tenemos muy pocas vías y pocos kilómetros de vías interprovinciales y la mayoría de nuestra vialidad es interna, ¿no? Entonces, la vialidad es como el sistema venoso de la sangre en el cuerpo, ¿no? Si no hay
transporte de vida dentro de un territorio, el territorio no prospera. Hay trombosis, hay flaquezas, anemias, etcétera. Entonces, el tema de la vialidad tiene, por supuesto, este componente centralista, ¿no? Y también de la permanente penuria o los ciclos de penuria del Estado, ¿no? Donde siempre las obras para los territorios de las provincias queda. Kiko Serrano siempre dice que el Ecuador comienza desde Riobamba para arriba, ¿no? Desde una quebrada que divide el Cañar con la provincia de Chimborazo. Entonces, ese es un problema. Pero otro problema que creo que no se ha atendido, y ahí está el papel de las universidades, de nuestros propios profesionales, ingenieros. En el tema hidroeléctrico, Cuenca demostró que tenía un liderazgo que generó la capacidad de construir un sistema hidroeléctrico para todo el Ecuador. Eso es iniciativa, planificación, visión de Cuenca. En el tema vial, por ejemplo, los Andes del sur, no es lo mismo hacer vías en los Andes del norte o en la costa que en los Andes del sur, porque los Andes del sur tienen una geografía y una geología diferente. Entonces, planificar carreteras que para que sean bonitas y den servicio tienen que ser de 4 carriles en nuestros cerros no es posible. Necesariamente ahí tiene que hacerse o bien una planificación de vías en paralelo, unas de subida y otras de bajada, para no romper tanto los taludes, o hacer puentes largos o hacer túneles. Es decir, es la manera en la cual Europa ha resuelto el tema de los Alpes. Es decir, no puedes tú dedicarte a hacer caminos subiendo al Mont Blanc y luego para bajar desde ahí. No puedes, es irracional. Entonces hay un tema de concepción, de planificación, de uso de la ciencia y la tecnología en nuestra planificación. Entonces, si todos los proyectos se hacen bajo los criterios que funcionan en terrenos planos o estables, bueno, pues siempre vamos a estar en carreteras en reparación. Siempre vamos a tener, en cada invierno vamos a tener los derrumbes. ¿Por qué? Porque desde la concepción misma de la construcción de vías no respeta la realidad del territorio, y la realidad es tosuda, la realidad se impone. No es que con maquinaria y tecnología vamos a hacer todo, y si la montaña se opone, peor para la montaña. Peor para nosotros, porque la montaña tiene su lógica, la fuerza de la gravedad, si la desequilibramos, decimos vete para abajo, ¿no es cierto? Entonces, creo yo que hay una serie de temas que tienen que ser discutidos, no solo la lucha por la descentralización y la exigencia de que a la zona sur del Ecuador y al Austro, por supuesto, y a la Azuay, tengamos los recursos, que no tengan que ir necesariamente primero a Quito para que nos devuelvan, sino que de entrada tengamos la posibilidad de retener. Eso requiere una reforma. Sí, otro de los temas de los que habló el alcalde de la ciudad y que es de profunda preocupación de los cuencanos, de las cuencanas, es el ambiental. Él habló de la aprobación de los planes de ordenamiento territorial y de uso y de gestión del suelo, y a través de ellos la defensa de nuestros páramos de la zona de Quimsacocha. Tenemos suspendidos los 2 proyectos por decisiones judiciales. Río Blanco, sin embargo, la Yunfil, Ecuagold Mining, ha puesto ya una demanda contra el Estado ecuatoriano por esta suspensión. También en lo que tiene que ver a Río Blanco, si bien está suspendida la explotación en este momento, hay una intención radical por parte del gobierno nacional, que incluso ha apelado esta decisión judicial, esta acción de protección que suspendió las acciones mineras en el proyecto Loma Larga. Hay una consulta popular de por medio. Los cuencanos, las cuencanas, más del 80% dijimos no a la minería. Sin embargo, parece que nada de esto es escuchado.
Bueno, el Ecuador hace parte de la red mundial de corrupción extractivista colonial que hoy impera en el mundo. Hay muy pocas, podemos decir, los recursos mineros, los recursos naturales que son necesarios para el desarrollo o mantener el crecimiento indefinido de una industria de todo tipo, pues hacen que un mundo globalizado, que pronto llegará a los 10.000 millones de habitantes, necesiten cobre, necesiten minerales, etcétera. Esto viene desde que el ser humano descubrió la minería hace 5.000 años, ¿no? La edad del bronce, la edad del cobre, siempre, pues la tecnología, el uso de materiales es necesario. Es decir, estar en contra de la minería no quiere decir que neguemos la necesidad de minerales, pero ¿dónde, cuándo y cómo? Ese es el tema. ¿Dónde se puede hacer minería segura, sustentable, que se haga? Pero donde no se puede hacer, no se debe hacer, porque resulta que quieren hacer minería en las zonas de recarga hídrica del Cantón Cuenca, ¿no es cierto? Y que afectarían también al Cantón Girón. Entonces, creo que es de apellido Emmerman, científico, asesor de bancos, de gobiernos, de mineras, dice que el Ecuador tiene este drama, que el oro está donde nace el agua, y entonces hay que hacer una opción, hay que decidir, y es una decisión política. O preferimos 10 años de oro y de ingresos miserables por el oro, que se irán en burocracia, en coimas, se irán en mayor corrupción, y después nos quedará un futuro negro de pasivos ambientales, ¿no? Entonces, ahí está el tema. El señor, a ver, la consulta popular de Cuenca fue motivada desde la ciudadanía, fue asumida por los concejales, y a regañadientes del señor alcalde no tuvo más remedio que asumirla, ¿no? Pero ahora si usted va a Etapa y pregunta qué van a hacer en las zonas de recarga hídrica, hay reticencia de Etapa a hacerse cargo de las zonas de recarga hídrica, de los páramos que no son el Parque Nacional del Caja. ¿Quién cuida Quimsacoche? Nadie. Hay 2 guardias pagados por el Ministerio de Medio Ambiente, y el medio ambiente, muy bien, gracias, en Quito, se hace una zanja de 4 kilómetros de ahí, el Ministerio de Medio Ambiente ni se entera, ¿no? Entonces, ¿quién cuida? Eso que decimos que estamos protegiendo con la ordenanza, que también ha sido presionada, ¿para qué? Para que coloquen en la ordenanza, porque la tendencia, es que no es nuestra competencia, es que la minería es competencia del gobierno central, del Ministerio de Medio Ambiente. No, señor, usted tiene competencia sobre el territorio, sobre el uso y gestión del suelo, y eso tiene que estar en la ordenanza. Bueno, se ha logrado, creo que ya se ha publicado o está por publicarse, pero ahora queremos ver voluntad del Estado local de hacerse cargo del cuidado, no solo, porque si no, fíjense ustedes que la minería es la única propuesta de explotación o de uso de los páramos. Y resulta que las comunidades se dejan comprar por esa oferta y el Estado local no tiene ni políticas ni presupuestos para generar propuestas alternativas. Por ejemplo, ayer condecoraron y me sentí muy contento al biocorredor del Llanuncay, que fue una iniciativa de varias personas, entre ellas de mi persona como párroco. ¿Qué hacemos para vivir y no tener que irnos a los Estados Unidos? Y ayer don Alejandro Guamán, cuando recibió la felicitación, repitió exactamente esa idea de que tenemos un valle hermoso, que no lo veíamos, que teníamos potencialidades que no las valorábamos, las hemos desarrollado, y mire que una semilla arraigó en la comunidad, creció y se presenta ahora como una alternativa ciudadana de la propia ciudadanía. Pero no cabe duda que hay lugares que están en los páramos que necesitan
que hacia allá vayan políticas y recursos económicos para sustentar y alentar su desarrollo. Bueno, Fernando, no nos da el tiempo para más. Quizás una última opinión de manera muy concreta y muy cortita sobre este problema de liderazgo que hemos tenido en los últimos años. Precisamente en el tema de la minería quizás es donde más se ha evidenciado, en el tema del transporte público también, frente a los ofrecimientos del propio presidente de la República aquí en la ciudad. Como usted dice, la ciudadanía ha tenido que exigir, ha tenido que presionar para que nuestras autoridades se pronuncien y hagan presencia. Los liderazgos en el Ecuador, desde el punto de vista político, precisamente porque no hay un país integrado, no hay una conciencia nacional, una descentralización real, se vuelven caciquismos territoriales. El liderazgo lucha por intereses muy cortos, a muy corto plazo y de grupos muy pequeños, vinculados con los intereses más cercanos. El líder político de un territorio, de una nación, de una población mucho más grande, tiene que mirar más allá de sus propios intereses, de grupo, de clase, etc. Y mirar el presente, el futuro, el bien total de la comunidad a largo plazo, a mediano plazo. Y ese liderazgo hay que ejercerlo, hay que crearlo primero y hay que hacer escuela de ese liderazgo. Porque si los ejemplos de líderes que tenemos son los chillones, los oportunistas, los corruptos, etcétera, bueno, ¿qué escuela tenemos? Yo ahí digo, si no tenemos una estructura social de base, que, por ejemplo, que toda la administración del territorio esté basada en comités de planificación y desarrollo locales, con participación de la comunidad, no una vez cada 10 años, no, sino permanentemente, porque permanentemente existen consejos de agua, existen consejos de padres de familia, y ¿por qué no darles a esas estructuras un protagonismo, de tal manera que el día a día del construir la vida social comunitaria sea una escuela de política, donde los líderes se vayan formando, donde hayan distintas escuelas de formación, más allá de los partidos políticos incluso, ¿no? Sino como formación permanente del ejercicio de la participación ciudadana en la vida cotidiana. Gracias. Me parece que solo de ahí podrán salir líderes con otra visión y otras capacidades. Muchísimas gracias, Fernando, por habernos acompañado en esta mañana y haber compartido sus criterios. Gracias a ustedes. Que termine muy bien el feriado. Muchas gracias. Ha sido Fernando Vega, integrante del Cabildo Popular por el Agua, también del Frente de Defensa de la SUAY. Son las 8:44.